Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en esta jornada telemática. Mi nombre es Rubén Martín de Pablo, soy director corporativo de la editorial jurídica SEPIN y abro esta jornada sobre la ley concursal y sobre la presentación de un libro que tiene el honor de editar la editorial jurídica SEPIN. Me toca abrir porque soy el anfitrión, soy el menos importante del acto, pero después de muchos intentos lo hemos decidido hacer aquí en la editorial porque es complicadísimo ahora mismo encontrar un sitio donde se pueda hacer un acto de esta magnitud. La verdad es que hay casi 1000 personas apuntadas al evento, lo cual ha sido un éxito. Para los que no sepan esto, la génesis de esta charla que vamos a tener con magníficos magistrados, magníficos ponentes, es un congreso que ahora nos contará nuestro amigo y decano Ángel Cervantes, que le tengo a mi izquierda, en Toledo, presencial, que se tuvo que suspender como muchos otros, ¿no? Pero por el camino, Patricia Muné, que es la directora jurídica de IAG, International Auction Group, que es la patrocinadora del evento y la patrocinadora del libro, teniendo recogido un material fantástico de 16 ponentes, todos jueces de lo mercantil de todo el territorio nacional, pues nos dio pena no hacer un acto en directo. Yo creo que gracias a los webinars desde el 13 de marzo estamos formando casi una comunidad jurídica virtual y gracias a eso, pues es verdad que mantienes el contacto con muchos compañeros de toda España que antes nos veíamos en distintos congresos de la abogacía, congresos sectoriales de responsabilidad civil de familia y esto pues, me temo que de aquí a un año se ha acabado. De esta manera yo creo que seguimos compartiendo conocimientos, seguimos compartiendo novedades legislativas como es el caso. Yo simplemente agradecer expresamente a Patricia, a la empresa, porque ellos son los que han movido y organizado con Ángel todo este congreso, han hecho escribir a los magistrados que luego nos presentará ella y yo creo que ha quedado un libro digital que van a recibir ustedes mañana o más tardar el lunes, ¿de acuerdo? Es un libro que recibirán las 16 ponencias a texto completo y gratuitamente. Por lo tanto, y sin más preámbulos, pues agradecer su presencia digital y cedo la palabra a Patricia Muné, directora jurídica de IAG. Muchas gracias, Rubén, por tus amables palabras. Buenas tardes a todos. Desde International Auction Group queremos expresar la enorme satisfacción que supone para nuestra empresa patrocinar eventos como el primer Congreso de Derecho Concursal de Toledo, cuya celebración presencial confiamos que tendrá lugar en cuanto la situación sanitaria lo permita. Satisfacción también como la que sentimos ahora participando en la elaboración del libro que hoy se les presenta. Debemos agradecer sobre todo el trabajo que han desarrollado también los directores técnicos del Congreso aquí presentes, que vendrán después de nosotros, que son don Enrique Díaz Gregorio y don Leandro Blanco García Lomas, aunando y coordinando el trabajo de los 16 ponentes y autores del libro, entre los que se encuentran ellos mismos. Me gustaría hacer especial mención a cada uno de los autores por la gran labor realizada. En este sentido, y por orden de contenidos de esta publicación, sobre el texto refundido frente a la normativa de COVID, nos encontramos los siguientes capítulos: regularizando, aclarando y armonizando la normativa sobre la insolvencia, por don Enrique Díaz Gregorio, letrado de la Administración de Justicia; sucesión de empresas en la transmisión de la unidad productiva, realizado por don Leandro Blanco García Lomas, Mercantil 1 de Alicante; el texto refundido de la ley concursal y el Real Decreto Ley 16/2020, con Jacinto Pérez Seguí, titular del Juzgado de Mercantil 2 de Barcelona, de Valencia, perdón. Respecto a la declaración y fase común del concurso, encontramos el artículo de la Administración Concursal Crónica de una desconfianza, escrito por don Andrés Sánchez Magro, Juzgado de Mercantil 2 de Madrid. Encontramos también el texto refundido de la ley concursal, declaración del concurso y fase común, por don Carlos Nieto Delgado, que participa en esta webinar, del Juzgado de lo Mercantil 1 de Madrid. En cuanto al convenio y la propuesta concursal, encontramos los capítulos del contenido de la propuesta del convenio en el texto refundido de la ley concursal y el reconvenio, realizado por don Antonio Fuentes Bojalance, Mercantil 1 de Córdoba. El convenio concursal, incógnitas no resueltas por el texto refundido de la ley concursal, por doña Nuria Achal Noguer, Mercantil 1 de La Coruña. Y respecto a la liquidación concursal,
los artículos siguientes. La sección quinta de la liquidación en el texto refundido por Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, del Mercantil 1 de Sevilla. El plan de liquidación, coherencias y contradicciones, por Enrique San Juan y Muñoz, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga. En cuanto a la calificación, las sentencias del Tribunal Supremo sobre calificación deliberadas durante el estado de alarma, por don Francisco José Soriano Guzmán, de la Audiencia Provincial de Alicante. La responsabilidad concursal y la sentencia de calificación, Salvador Viralta Venadas, juez titular del Juzgado Mercantil 1 de Valencia. Por lo que se refiere a la conclusión del concurso, rendición de cuentas de la administración concursal por don Manuel Cruz de Lara, compartiendo hoy también esta webinar del Juzgado de lo Mercantil 3 de Alicante. Y finalmente, por lo que se refiere a los institutos preconcursales y exoneración del pasivo insatisfecho, encontramos el artículo del libro segundo del Derecho Preconcursal, realizado por don José Luis Fortea Gorbe, juez titular Mercantil 3 de Alicante, y el libro segundo del Derecho Preconcursal, redactado por doña Isabel Jiménez García, juez sustituta de lo Mercantil 3 de Barcelona. Los efectos del BEPI a la luz del texto refundido por don Víctor Fernández González, magistrado en excelencia, especialista en asuntos de lo mercantil. Era de justicia nombrarlos a todos, lo siento, pero ellos son también los protagonistas principales que han contribuido a que este libro sea posible, ¿no? A todos estamos deseando escucharles en el próximo primer Congreso de Derecho Concursal de Toledo, que esperemos se pueda celebrar por pronto. Y resaltar el esfuerzo de la editorial Sepin, Rubén, como responsable que en menos de un mes, desde la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal, ya ha puesto en el mercado una obra que estamos seguros que va a ser fundamental, porque no solo por las cuestiones doctrinales que la ley merece, sino porque este libro vislumbra lo que será de aplicación del texto refundido a partir de ahora y a la práctica por gran parte de los juzgados de todo el territorio y audiencias de todo el territorio nacional, ¿no? Como una guía incluso práctica, ¿no? Desde International Auction Group, como empresa especializada en la gestión de activos concursales, y con la importancia que este tipo de empresas ya tiene y entendemos que debe tener en el futuro como un agente más interviniente en los procedimientos concursales, ha entendido desde hace tiempo que debe contribuir y participar y fomentar este tipo de eventos. Y aprovecho y me hago eco del artículo publicado antes de ayer por el ponente, don Enrique Díaz Gregorio, en expansión sobre la reciente Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID en el ámbito de la Administración de Justicia, procedente del Real Decreto Ley 16/2020, que se ha publicado hace 5 días, vale la pena pues, traer a colación, y que se publicó el pasado 19 de septiembre, ¿no? Y a nuestro entender, y acabo ya, sigue imponiéndose la subasta extrajudicial, no hace sino cambiar la sistemática, pero no la materia. Se añade la subasta judicial, pues el juez o el administrador concursal lo estima oportuno, y prioritariamente la subasta en forma telemática. O sea, se sigue apostando por la forma telemática. Es lógico, porque los juzgados per se ya están saturados. Si además le sumamos el aluvión de la sobrecarga de los juzgados que se prevé llegarán, el íter natural es externalizar lo máximo posible la sobrecarga de los juzgados a entidades como IAG, que invierten continuamente en recursos para ofrecer la máxima profesionalidad y disponer de medios, personal especializado, comerciales, marketing, a diferencia incluso pues, de las subastas judiciales, y una tecnología informática propia que permite incluso el acceso a la subasta al propio administrador concursal, al juzgado y a los acreedores del concurso, ¿no? Y esto con el fin de que se dote de más eficacia, agilidad, publicidad, rentabilidad y al final los resultados económicos más altos posibles, que al final es lo primordial, ¿no? Que es poder pagar a los acreedores al máximo, a la mayor parte de acreedores del concurso y en definitiva también la simplificación del procedimiento de liquidación, ¿no? Sin más, reitero nuestro agradecimiento y paso la palabra al excelentísimo señor don Ángel Cervantes Marín, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Patricia. Las primeras palabras deben ser de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento
por un lado, a la editorial jurídica SEPIN, bien representada en este caso por Rubén, y a Patricia, bueno, pues como parte también de la organización, como parte que ha estado siempre en ayuda de que este congreso, al que ahora me referiré, el primer congreso de Derecho Concursal de Toledo, yo me permito reseñar ese apellido, pues como decía, como responsable del Departamento Jurídico de IAG, también darles las gracias. Mi agradecimiento, yo creo que debería ser triple. Uno, que ya lo he dicho, por residenciar y por acordarse de que este primer congreso de Derecho Concursal se celebre en Toledo. La idea es que el congreso eche raíces, la idea es que el congreso celebremos, estaba previsto, muchos de ustedes ya lo saben, que el día 24 y 25 de septiembre se hubiera celebrado el primer congreso, y la idea es que se celebre allí el 20º, el 30º y el 40º. Probablemente no estemos ninguno, probablemente este decano no esté, y algunos responsables cambiarán, pero la idea es que en esa ciudad de las tres culturas, en la ciudad de la tolerancia, pues que se celebre este evento y que todos tengamos una fecha al final referenciada, ¿no? Que sepamos que el último fin de semana de septiembre o cuando corresponda nos veremos y tendremos un encuentro para charlar de esta materia. El segundo agradecimiento, la segunda que yo quiero decir es por invitarme a este acto, a esta presentación, no podía faltar, de verdad, porque encantado y vengo de corazón. Y el tercer agradecimiento, la tercera derivada de esto, es que, bueno, pues con muchísimo honor se me invitó y yo lo he aceptado a hacer el prólogo. He prologado esta obra, donde, bueno, cuento muy breve, nada, en 2 o 3 páginas, de dónde, la génesis, de dónde nace este libro, estas ponencias, que ahora tenemos el placer de escuchar al menos a 4 de los autores, y todo nace, como decía, de ese congreso que con esta pandemia, en fin, que venimos atravesando, no hemos tenido más remedio que posponer. Yo digo en el prólogo, lo puedo aventurar aquí, yo lo tildo de nasciturus. Hablo de este congreso que es un nasciturus, es el engendrado no nacido. Bueno, está engendrado el primer congreso de Derecho Concursal de Toledo, no ha nacido por esta razón que estamos diciendo, pero nacerá, ¿verdad, Rubén? No sabemos si en la primavera o, en fin, llegará. Dies certus ad incertus quam, ¿no?, que dirían los romanos. La obra, yo no soy quien para hablar de la obra, sí que he manejado, tengo el papel que me ha pasado, es una excelente obra, lo digo de corazón. Ahora lo digo como letrado de a pie o como concursalista, es una obra que toca todo, absolutamente todo. Aunque no podemos hablar de un texto nuevo, porque realmente el mandato es de refundir, de armonizar, pero sí que es verdad que cuando uno lo lee, digo que no es una obra nueva, aunque si uno ve el número de preceptos se puede parecer lo contrario, ¿no? 752 artículos frente a 250 y tantos. Bueno, en definitiva todos sabemos que se trata de armonizar después de 16 años, si no me equivoco, ¿no?, de nuestra ley concursal, de la ley 22/2003, después de más de 20 o 22 modificaciones, yo creo que ya tocaba armonizar, ¿no? Como dice nuestro querido Enrique Díaz de Goya, que cederé la palabra en breve, regularizando, aclarando y armonizando. Bueno, yo creo que es una buena obra, espero que la disfruten, y de lo que se trata es de que escuchemos ahora a estos magníficos ponentes. Es un elenco de 4 profesionales que nos van a hablar, bueno, pues de los capítulos en que han intervenido, y que disfruten del libro, y que si es en la primavera o en verano, cuanto antes podamos, que nos veamos todos en Toledo, que de verdad que es, ya lo sabéis, que lo saben ustedes, que es la ciudad de la tolerancia. No sé cómo los jugadores de lo mercantil van a tolerar el incremento de procedimientos, pero como ciudad de tolerancia, Toledo de verdad que está reconocida. Por mi parte nada más, yo creo que vamos en un segundito a cambiar la mesa y les dejamos con Enrique Díaz Reborio, que hará la presentación de los profesionales que van a intervenir con él. Muchas gracias. Un minuto, no se nos vayan, que entran. Gracias.
incluso un campo. Vamos a quitar, ¿no? Los carismas. Sí, porque si no, no se vaya ya, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la presentación y mis primeras palabras tienen que ser, lógicamente, de agradecimiento para los que nos han precedido en el uso de la palabra, tanto para la editorial SEPIN, como para IAG, como para el Colegio de Abogados de Toledo. Son los verdaderos impulsores del Congreso de Derecho Concursal de Toledo, que vamos a celebrar de momento este año cuando las autoridades lo permitan y el resto de los años como un congreso de referencia en el ámbito del derecho concursal. Verdaderamente este año es un año muy especial porque coincidía la celebración del congreso con la entrada en vigor del texto refundido de ley concursal. La ley concursal, como cualquier ley, son textos que están llamados a regular circunstancias sociales. Cuando se regulan circunstancias sociales que se modifican con mucha frecuencia, las leyes deben modificarse para ajustarse a la realidad social que están llamadas a regular. En la introducción del libro poníamos un ejemplo, ¿no? El artículo que regula cuánto tiempo puedes estar por un fundo ajeno persiguiendo abejas, efectivamente, se lleva ahí desde el siglo XIX, nadie lo ha tocado, nadie lo ha modificado. Y sin embargo, los artículos que regulan una realidad que va a ser tan imparable en los próximos meses como es la insolvencia empresarial y la insolvencia de las personas físicas, necesita de una constante revisión. Esta constante revisión dio lugar a que durante los años de vigencia de la ley concursal, de los 15 años que lleva vigente, haya tenido 28 modificaciones. Cuando una ley sufre 28 modificaciones, va perdiendo sistemática. Y esta pérdida de sistemática da lugar a que sea necesaria una revisión. En los términos en los que el Congreso dio la delegación legislativa al Gobierno, es un texto que necesitaba ser regularizado, aclarado y armonizado. Pero es un texto refundido. Lógicamente, el Gobierno no es el poder legislativo y, por tanto, no puede legislar ex novo, y menos con la forma en la que el poder legislativo decidió dar esta delegación. Es cierto que podría haber encargado un texto articulado en vez de un texto refundido y, por tanto, quizás sí podríamos haber aprovechado esta circunstancia para incluir algunas instituciones que nuestra legislación concursal necesitaba. No ha sido así. No ha sido así y nos encontramos con un texto que refunde nuestra legislación sobre insolvencia, pero que en el estudio que la breve vacatio legis nos ha permitido, bueno, pues resulta que nos estamos encontrando con novedades. ¿Puede un texto refundido tener novedades? Se ve que sí. ¿Son novedades reales? Bueno, vamos a verlo. ¿Y cómo vamos a verlo? Lógicamente, como con cualquier reforma de ley. Interpretando los preceptos y aplicándolos en los casos concretos. Lógicamente, cuando pasen unos años, tendremos una jurisprudencia más consolidada que nos permitirá interpretar estos preceptos. Quizá incluso la jurisdicción contencioso-administrativa deba pronunciarse sobre la posibilidad de que exista ultravires y que el Gobierno haya cometido algún exceso en la delegación, en el encargo que recibe del Poder Legislativo. Mientras tanto, pues lo más parecido que tenemos es la opinión de los magistrados. Son los magistrados especialistas en mercantil
las personas que están llamadas a resolver todas estas dudas que nos han surgido en la lectura del texto. Y en este marco es donde surge, por una parte, el Congreso de Toledo, la necesidad de este congreso, como parte de tantos otros congresos que se celebran. Es una formación continua que todas las personas que nos dedicamos al derecho concursal necesitamos actualizar periódicamente. Y en paralelo, un libro que es el que, realizando comentarios al texto refundido, aporta esta visión judicial de la reforma de los, a priorística, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de los magistrados que están llamados a interpretarla. Lógicamente, en esta presentación, en este acto, pues no está previsto que abordemos en profundidad cada uno de los capítulos, si bien, como han podido ver y como podrán apreciar en la obra, se abordan todas las diferentes secciones y todas las diferentes piezas, aspectos tanto materiales como procedimentales, procesales, que se van a aplicar en el derecho concursal. De entre los actores, que ya les han enumerado, de todos los autores que han participado en la obra, hoy nos acompañan 3, a los cuales quiero agradecerles mucho su presencia, especialmente a los que están en presencial, también a los que están en virtual. Son grandísimos magistrados, grandísimos profesionales y también grandes amigos personales, así que tengo que agradecérselo. En primer lugar, en los 3 capítulos que vamos a abordar en la presentación de hoy, quiero presentarles a don Carlos Nieto Delgado. No necesita presentación, es desde hace muchísimos años el magistrado especialista del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, por las extraordinarias circunstancias que todos conocemos, que son las mismas que nos han llevado a posponer la celebración presencial del Congreso. Creo que es importante que sea un Congreso presencial. Bueno, pues no ha podido acompañarnos hoy, pero sí que se conecta para realizar un breve comentario del capítulo que él ha escrito en el libro y que hace referencia a los artículos del texto refundido relativos a la declaración de concurso y a la fase común. Así que, Carlos, si no te estoy viendo ahora mismo. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Ya te estoy viendo tan elegante como siempre. Pero ahora no te... Gracias. Mira a ver si tienes micro, Carlos. ¿Se me escucha o no? Bueno, pues en primer lugar, si se me escucha, buenas tardes a todos. Agradecer... No te estamos. ¿Eh? ¿Tú sí nos oyes? Yo os oigo. Pues no te oímos, no sé si el público te está oyendo. ¿Se me escucha? ¿El micro encendido? Sí. Yo os escucho a vosotros perfectamente. No sé si se me escucha a mí. ¿Se me escucha? Vale, me dicen que se me escucha fenomenal. Pues nada, agradecer en primer lugar a Enrique Díaz Reborio y a la editorial Cepin la amable invitación que me hacen para participar en este acto de presentación de una de las primeras obras, de las muchas obras que sin duda en los próximos meses pues van a aparecer sobre el texto refundido de la ley concursal y especialmente de hacerlo con mis queridos compañeros Manu y Leandro. Esta obra, se trata de una obra que, como su propio nombre indica, pues intenta reflejar la visión de los jueces mercantiles sobre el texto refundido de la ley concursal. Septiembre finalmente ha llegado y los jueces mercantiles pues ya llevamos lidiando 3 semanas con el nuevo texto. No hay que ponerse dramáticos, no hay que sobreactuar, no se ha producido ninguna hecatombe, desde luego. Lo que sí que, desde luego, se ha confirmado es que la entrada en vigor del nuevo texto pues nos ha generado un ingente trabajo de adaptación de las resoluciones que veníamos utilizando como modelo. Mi parte en la obra que hoy aquí presentamos pues se dedica a la declaración de concurso y a la fase común del procedimiento y por ello me ha parecido adecuado poner como ejemplo introductorio
el simple auto de declaración de concurso. Efectivamente, el día 2 de septiembre ya tuve oportunidad de hacer mis primeros pinitos y dictar los primeros autos de declaración de concurso tras la entrada en vigor del texto refundido. Para lo que sería la curiosidad, la primera agraciada fue una empresa llamada Petits Fours de Inés, Sociedad de Responsabilidad Limitada, los pequeños hornos de Inés, y la primera cuestión que se plantea es la declaración de concurso solicitada antes de la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal mediante auto que se dicta después de dicha entrada en vigor, se rige por el texto refundido o por la legislación anterior. Bueno, no se sabe. El texto refundido, lo cierto es que no incorpora disposiciones transitorias que den respuesta a este tipo de situaciones. De hecho, ya se ha hablado largo y tendido del tema en muchas jornadas y seminarios en los últimos meses, por lo que no vamos a insistir. Finalmente, muchos juzgados hemos optado por citar simultáneamente las normas de la ley concursal de 2003, en la última versión vigente, y las del texto refundido de la ley concursal en todas las actuaciones procesales posteriores al 1 de septiembre de 2020, sin especificar si estamos aplicando uno u otro texto, ¿de acuerdo? Es decir, que hay muchos modelos, se van a encontrar ustedes con notificaciones que dirán, pues, el artículo 14, el artículo 23, el artículo 17 de la ley concursal establece esto y la misma regulación se recoge en el artículo X del texto refundido de la ley concursal. Esto, desde luego, que viene a ser una curiosa forma de entender la claridad que teóricamente tenía que aportar el texto refundido de la ley concursal, pero en cualquier caso, pues es lo que tenemos y es la salida a la que tenemos que acudir para no hundirnos en la miseria. Bueno, en el intento de dictar un auto de declaración de concurso moderno y actualizado, es decir, ajustado al texto refundido de la ley concursal, nos encontramos con algunos problemillas. De entrada, las normas del texto refundido de la ley concursal resulta que no están en vigor en cuanto se refiere a la administración concursal. Por ejemplo, los artículos 27 y 34 de la ley concursal de 2003, en la redacción vigente desde 2011, pues se mantienen vigentes tras la entrada en vigor del texto refundido. Así es que estas normas son las que deben ser correctamente citadas en el auto de declaración de concurso y no las del texto refundido de la ley concursal. De manera que hay que estar haciendo en un simple auto de declaración de concurso pues un constante aliño y pastiche, podríamos llamar un patchwork de normas anteriores y posteriores del texto refundido de la ley concursal. Se me hace difícil ver en qué medida esta dificultad aplicativa pues va a optimizar el funcionamiento de nuestros juzgados mercantiles y de nuestros procedimientos de insolvencia, que es justamente lo que se va a necesitar en estos momentos de gravísima crisis económica. Bueno, inmediatamente después he dictado otros autos de declaración de concurso, en este caso con conclusión simultánea por insuficiencia de la masa activa. Aquí, otra vez, para la curiosidad, pues los nombres de las agraciadas son una que se llama Estudios Mix 2, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y otra que se llama Multicar Green, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Puedo decir todo esto porque ya se han declarado y probablemente hasta ya estarán publicados, ¿no? Y algunas otras. Aquí abro un pequeño paréntesis para decir que las empresas con nombres alusivos a algo tecnológico en inglés, pues no sé muy bien por qué, pero siempre acaban en archivo express. Así es que ya lo saben, si tienen en el nombre de la sociedad las palabras phone o card o wire, pues casi siempre va a tocar archivo express. Bueno, en el nuevo artículo 470 del texto refundido de la ley concursal se recoge en materia de archivo express básicamente lo que anteriormente ya se haya incorporado en el artículo 176 bis de la ley concursal. Sin embargo, advertimos, lo que comentaba antes Enrique, de las diferencias,
que aquí aparece una diferencia significativa. Y es que para dictar un auto de declaración y archivo express, resulta que el nuevo texto añade un requisito que no figuraba anteriormente, y es que el juez considere que no es previsible la calificación del concurso como culpable. Este añadido, pues extrañamente, ha superado todos los filtros de control de exceso en la delegación legislativa, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, etc., ¿no? Claro, es evidente que quien presenta una solicitud de concurso no incluye con negrita, sangrado y recuadro sombreado que cree que su insolvencia puede ser declarada o calificada como culpable. Sabrán que los jueces mercantiles de Madrid hace unos meses han aprobado unos formularios para solicitar el concurso y pues no traen una casilla para marcar la correspondiente cruz al respecto. Claro, en este contexto, con el texto refundido de la ley concursal, ¿qué se supone que tiene que hacer el sufrido juez mercantil? Tiene que examinar concienzudamente la documentación, a ver si resulta que es capaz de detectar cualquier circunstancia que pudiera determinar la calificación del concurso como culpable. Por ejemplo, si en la relación de procedimientos hay muchas ejecuciones en trámite y esas ejecuciones son antiguas, pues esto podría ser un indicio revelador de que ha habido un retraso en la solicitud de concurso. O si la deuda es muy abultada por comparación con el activo, también podríamos suponer que ha habido una concesión de crédito que solo puede obedecer a una simulación patrimonial ficticia. ¿Es esto realmente lo que tiene que hacer el juez mercantil con el texto refundido de la ley concursal cuando declara el concurso? ¿Alguien puede venirnos a reclamar responsabilidades si no lo hacemos? Bueno, pues esto, con unos simples autos de declaración de concurso, es simplemente una muestra o una cata de los primeros problemitas que pueden darse con la simple resolución de apertura del procedimiento. Como ya ha comentado Enrique al inicio, en el capítulo que he redactado para esta obra de Sepin, se me ha pedido que analice los aspectos más llamativos de la declaración de concurso y de la fase común. De tal manera que, para hacer un brevísimo resumen, una vez que ya hemos declarado el concurso, pues voy a sistematizar los cambios de una manera un poco más jocosa que he hecho en el capítulo que he redactado y voy a clasificarlos en 3 categorías. Voy a definir una primera categoría como cambios inocuos, hay luego una segunda categoría que voy a llamar oportunidades perdidas y finalmente voy a referirme a una tercera categoría que serían las modificaciones molestas, insalubres o nocivas. En lo que se refiere al primer bloque de modificaciones inocuas, pues es muy sencillo. Prácticamente en todos los preceptos encontramos inversiones del orden sintáctico de la frase, sustitución de vocablos o expresiones por sinónimos, incluso en algunos casos pues encontramos aplicación de normas ortográficas distintas. A decir verdad, pues no me consta que los juzgados mercantiles estuvieran atravesando graves inconvenientes por el uso en algún artículo de alguna tilde diacrítica, ¿no? Esto no parecía ser un gran problema, pero bueno, saludamos y agradecemos recibir una clase de redacción y ortografía de la Comisión General de Codificación. En cuanto a lo que he llamado ocasiones perdidas, el texto refundido de la ley concursal deja pasar la oportunidad de dejar meridianamente claro, por ejemplo, que la pluralidad de acreedores debe considerarse un presupuesto objetivo necesario del concurso. Así era en un sinfín de resoluciones judiciales y así había acabado finalmente aceptándolo la Dirección General de los Registros y del Notariado, como se llame en la actualidad, Seguridad Jurídica y no sé qué, y Fe Pública, ¿vale? Bueno, pues tanto informe y tanto dictamen al final ha desaparecido de la redacción definitiva del texto refundido la norma que expresamente se recogía en el anteproyecto, en el artículo 2.2, donde se decía que la solicitud de declaración de concurso presentada por el deudor deberá fundarse en que se encuentra en estado de insolvencia y que tiene una pluralidad de acreedores. Esto y que tiene una pluralidad de acreedores ha desaparecido. Se ha suprimido del texto refundido para dejar la cosa
más confusa y, de hecho, incluso la expresión deudor común, que era inequívocamente alusiva a la existencia de una pluralidad de acreedores, pues también se ha borrado. De manera que pues, nos encontramos ante una ocasión perdida en que el juicio necesariamente negativo se acentúa si consideramos que varios cientos de artículos más adelante, concretamente en el artículo 303.5 del texto refundido, se viene a decir que si al término de la fase común aparece un único acreedor, pues el procedimiento debe terminar. Vaya procedimiento más absurdo, más tonto, el que solamente sirve para llegar a esta constatación que ya se tenía desde el minuto cero. Llegando ya al último bloque, al de las modificaciones molestas, insalubres y nocivas, el texto refundido de la ley concursal califica como concurso consecutivo el que dimana de un acuerdo de refinanciación incumplido o anulado. En la normativa preexistente, como todos sabemos, todos, al parecer, menos la Comisión General de Codificación, el concurso consecutivo era un procedimiento ultra simplificado que venía precedido de un acuerdo o intento de acuerdo extrajudicial de pagos tutelado por un mediador concursal. Los artículos 242 y 242 bis lo regulaban como una suerte de trámite ultra abreviado para pymes y personas físicas que resulta que en la praxis judicial prácticamente solo se ha utilizado para personas físicas y solamente para acceder en condiciones ventajosas al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Pues bien, ahora el texto refundido de la ley concursal dice que el concurso que suceda a un acuerdo de refinanciación, y no aclara ni siquiera a qué tipo de acuerdo de refinanciación se está aludiendo, necesariamente habrá de reputarse concurso consecutivo. Y además establece que si hubiera un acuerdo de refinanciación homologado, deberá tramitarlo el juez que homologó la refinanciación. Bueno, pues nos encontramos con que en algunos partidos judiciales, y Madrid es uno de ellos, habíamos especializado unos pocos órganos competentes en materia de refinanciaciones, con lo cual esos juzgados pues han venido homologando refinanciaciones como las de Metrobacesa, Realia, Prisa, Grupo Torras, Grupo Boyacá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos pocos órganos habrán de absorber todos los concursos de grandes empresas que, por ejemplo, como resultado de esta pandemia que estamos sufriendo, pudieran terminar siendo declaradas en concurso. ¿Se deberán aplicar a esos concursos las reglas del concurso abreviado? ¿Será ese concurso abreviado necesariamente un procedimiento, concurso consecutivo, perdón, será necesariamente un procedimiento abreviado o cabe la posibilidad inédita hasta la fecha de un concurso consecutivo ordinario? Bueno, voy a ir terminando porque me han dado solamente 10 minutos para hablar y termino diciendo que si quieren las respuestas a estas cuestiones, compren el libro, ¿vale? Como dirían en teletienda, compre ahora, ¿verdad? La verdad es que no proporcionamos en el libro soluciones mágicas, pero sí unas primeras reflexiones que desde el punto de vista y la experiencia de los jueces mercantiles, pues humildemente van a intentar proporcionarles una primera orientación a los profesionales en estos complejos problemas. Así es que muchas gracias por su atención y devuelvo la palabra al moderador. Bueno, muchas gracias, Carlos. Tan interesante como siempre, con tu habitual punto de humor. Me ha gustado mucho, ya lo debatiremos esto en su momento. A continuación voy a dar la palabra a don Leandro Blanco García Lomas, es magistrado especialista en asuntos de lo mercantil, del juzgado mercantil número 1 de Alicante, que es el juzgado que tiene la competencia exclusiva para los asuntos de marca de la Unión Europea, que va a hablar también de de la parte de la obra que le corresponde, que ha dado lugar a muchísimas interpretaciones, porque tiene una gran utilidad práctica, que es los supuestos de transmisiones de unidad productiva, y en estos supuestos cuando se produce sucesión de empresas, especialmente, por supuesto, desde un punto de vista
laboral en paralelo al punto de vista concursal. Así que, sin más, Leandro. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la editorial SEPIN por habernos dado la oportunidad de poder condensar en unas pocas páginas, ¿no? Lo que, como ha definido Carlos con mucho acierto, a la que suele acertar bastante, pues son más reflexiones que criterios realmente fijos o firmes. Y yo creo que si hay una materia en la que yo estoy muy susceptible de cambiar o es una materia en la que o hay una materia en la que es posible que los jueces evolucionemos con el tiempo, es esta de la sucesión de empresa a efectos laborales dentro o en el ámbito de la transmisión de la unidad productiva. He de decir que a mí me dio una especial pena el no poder celebrar el Congreso de Toledo. Hoy, de alguna forma, estamos remedando esa imposibilidad presentando este libro, pero bueno, hubiera sido más interesante poder estar en el Congreso, porque yo creo que en el Congreso o en los congresos en los que nos reunimos los profesionales y los jueces, hay una ventaja muy potente que no se puede remediar por mucho que intentemos estar en estas vías o en estos medios telemáticos, que es la de poder intercambiar opiniones, ¿no? Y yo creo que en esta materia en la que yo he tratado de reflejar algunas reflexiones sobre la sucesión de empresa, era una materia donde os exponía o venía muy favorecido el intercambio de opiniones con los particulares y con los profesionales e incluso con otros compañeros, ¿no? De ahí que, pues, es una pena, pero yo quedo emplazado. Me has dicho que no se ha suspendido. Solo se ha pospuesto. Se ha pospuesto, con lo cual podemos tener la gran ventaja de que cuando podamos celebrarlo, pues ya tendremos alguna aplicación práctica de los preceptos del texto el texto refundido de la ley concursal, y de alguna forma podemos haber plasmado estas reflexiones así iniciarias que recojo en el libro sobre alguna resolución. De hecho, yo ya tengo algo sobre la mesa, con lo cual es posible que ya no sea una reflexión, sino que sea una resolución judicial que parece que tiene otro empaque, ¿no? No tengo mucho tiempo para explicar cuáles son mis reflexiones sobre la sucesión de empresas. Por lo tanto, me voy a fijar simplemente en algo que yo creo que nos va a preocupar hasta que nos encontremos con alguna resolución de la Sala Cuarta o de la Sala Tercera del Supremo respecto de este tema. Porque ustedes conocerán que la evolución que han seguido los juzgados respecto de la consideración de si era posible delimitar la unidad productiva, si era posible determinar cuáles eran los contratos de trabajo que quedaban subrogados o no subrogados por el adquirente de la unidad productiva, si el juez del concurso era competente para definir que existía sucesión de empresa y, por tanto, limitar los efectos de la sucesión de empresa a determinados contratos laborales o a determinados créditos, ¿no? De hecho, el artículo 224, 1.3 del texto refundido de la ley concursal es muy llamativo cuando establece una limitación no respecto de la declaración de sucesión de empresas, sino respecto de determinados créditos. Y, por lo tanto, igual estamos interpretando, igual nos estamos ahí, ¿no? Estamos entrando en un estado de euforia porque parece que estamos recuperando la posibilidad de poder limitar, ¿no?, los efectos laborales de la sucesión de empresa, cuando lo único que podemos limitar son determinados créditos, pero que la sucesión de empresa igual pues sigue pudiendo ser determinado por la jurisdicción social. En ese sentido, yo me planteo lo siguiente, o sea, es claro porque así se deduce del dictamen del Consejo de Estado del 16 de marzo de 2020, como del propio informe que presentó el Consejo General de Poder Judicial, que yo recomiendo mucho la lectura de, no sé si es un voto particular o de una opinión discrepante, que fue la de Juan Martínez Moya, que es un magistrado especialista en el ámbito laboral. Está claro que estamos en una innovación, es decir, en algo que se regula de manera distinta como se regulaba en la ley concursal. Lo que hay que plantearse aquí es si esa innovación de alguna forma puede producir el efecto del ultravires tan famoso, que hace 10 días no sabíamos lo que era el ultravires, y ahora todo el mundo habla de ultravires como si estuviera muy familiarizado con él, ¿no? Pero que puede ser muy relevante a la hora de pensar lo siguiente, y es, la pregunta que yo me hago es, ¿yo le puedo decir a algún administrador concursal o algún deudor que quiera vender la unidad productiva, le puedo asegurar
que no va a haber una derivación de responsabilidad por parte de la jurisdicción social o por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, se me va a respetar esa declaración de hechos que yo voy a recoger en el auto, delimitando pues el permiso de la unidad productiva, diciendo qué contratos se ven afectados o que no se ven afectados, ¿no? Qué créditos de conformidad con el artículo 223.1.3 van a ser afectados o no afectados, porque yo puedo limitarlo únicamente a los trabajadores que efectivamente van vinculados a esa transmisión de la unidad productiva. Es decir, ¿se me va a respetar ese estado de hechos que yo declare o va a seguir haciendo el Supremo, va a seguir haciendo la jurisdicción social lo que se estableció a partir del 26 de octubre de 2014 y numerosas resoluciones posteriores de la Sala Cuarta hasta concluir en una de 27 de febrero del año 2017 que unificaba doctrina diciendo que los jueces de lo mercantil no somos competentes para declarar la existencia de sucesión de empresa y limitar la sucesión de empresa a determinados trabajadores? Es decir, ¿se va a respetar por parte de la jurisdicción social este nuevo texto o se va a plantear el conflicto de que no tienen por qué aplicar una norma que incurre en el defecto legislativo del ultravires o del exceso de la delegación legislativa y, por lo tanto, ellos no se ven vinculados por esta norma que no debería de haberse aprobado? Además, llama la atención que que estableciendo el artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, que a efectos laborales habrá que estar, en el caso de la decisión de empresa, a lo que digan las normas concursales, se haya utilizado el texto refundido para introducir esto y no se haya producido una modificación legislativa tal cual para no caer en este error del ultravires, ¿no? Llama mucho la atención que el legislador delegado haya sido tan valiente y haya dado este paso y no haya ido al legislador ordinario y lo haya de alguna forma, ¿no?, plasmado de una forma que no produciría este problema o este exceso. Y a todo esto, claro, se plantea este problema, ¿no?, de si existe en nuestro ordenamiento jurídico este control difuso de la legalidad. Es decir, un juez, sin más, puede no aplicar una norma, porque parece ser, ¿no?, del artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que la competencia está reservada a los jueces de lo contencioso administrativo. Pero ya nos hemos encontrado algún ejemplo, o sea, ya hay alguna sentencia de la Sala Primera, de hecho, respecto al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que llegó a sin más y que se declarara que había habido un exceso de delegación legislativa respecto de un precepto del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se llegó a declarar en esta sentencia, que creo que es del 21 de noviembre del año 2019, se llegó a declarar que no se había de aplicar, porque como esa norma debía tener carácter reglamentario, los jueces podían sin más no aplicar una norma de carácter reglamentario. Y de esa forma dejó de aplicarla. Por tanto, yo no sé qué va a pasar en la jurisdicción social, pero podemos encontrarnos que a pesar de que parece que ha habido un avance en la posibilidad de limitar los contratos que quedan subrogados en la sucesión de empresas o en la transmisión de la unidad productiva, así como poder delimitar nosotros los hechos de esa sucesión de empresas, los efectos de que esos hechos de alguna forma pudieran generar algún efecto de baja juzgada sobre lo que dijeran extramuros del concurso, que es básicamente la razón que decía la jurisdicción social de que nosotros no éramos competentes para que extramuros del concurso, ¿no? Que nuestra competencia decaía en el momento en el que ya una unidad productiva salía del concurso y solamente era una competencia instrumental para determinar los efectos del procedimiento concursal. Pues a raíz de que el 221 diga que la competencia exclusiva y única para determinar la sucesión de empresa está en el juez del concurso, cabe entender que la jurisdicción social o la jurisdicción contenciosa, en el caso de algunos tributos, ¿no?, van a seguir entendiendo que no somos competentes, van a respetar nuestro estado de hechos. Pues yo diría que habría que ser prudente, por cuanto que a ver si nos vamos a encontrar, ¿no?, con que consideren que ha habido este exceso de delegación legislativa y directamente no apliquen los jueces de lo social un texto y lo que apliquen es la interpretación de la Sala Cuarta, ¿no?, que se ha ido fijando una serie de resoluciones. Entiendo que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, hay una norma, hay que aplicarla y que si consideras que es ilegal o que no debe tener ninguna validez porque ha habido un ultravires, pues deberían de acudir a la jurisdicción contenciosa para que se declare el esto. Pero no sé si
todos los jueces de lo social van a entender esto, o van a decir, yo directamente aplico mi doctrina de la Sala Cuarta, que, insisto, estaba redactada en algo que ha cambiado. Todo el mundo dice que en este punto ha habido una innovación. Yo en mi capítulo reflexiono sobre cuál ha sido todo este periplo que hemos seguido los jueces de pensar que nosotros teníamos competencia para poder delimitar hasta que se produjo, como dice una compañera, Bárbara Córdoba, que está en Madrid también, que dice que hubo el auto de rendición. Bueno, yo tuve mi auto de rendición, decir, mira, yo no creo que sea competente para poder decir esto porque el Supremo ha dicho lo que sea, hasta en este momento que vamos a poder redimirnos o vamos a dictar lo que yo llamo el auto de la definición, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no?, a poder ser competentes y limitar nuestra responsabilidad. Bueno, pues todo esto está recogido en mi capítulo, hago reflexiones sobre esto y, desde luego, en mi conclusión auguro con cierto pesimismo, que igual viene con mi carácter. Soy una persona que pienso que todo puede empeorar, ¿no? O sea, eso es una cosa, ¿no? Con cierto pesimismo pienso que igual la jurisdicción social hace que estos autos no solo sean ADCN, sino que sean grandes marcos que enmarcar en la pared que no sirven para nada. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro. Yo soy un poco más optimista que tú, pero desde luego el debate es interesantísimo y está claro que no estamos haciendo como ocurre otras veces, ¿no?, cuando hay un cambio normativo y los especialistas debaten como si estuviesen debatiendo del sexo de los ángeles, ¿no? No, esto es un debate que tiene una influencia económica brutal, tremenda, que es la diferencia entre la viabilidad o inviabilidad de una unidad productiva. Que también habría que preguntar a la jurisdicción social qué prefieren, una indemnización o una nómina. O sea, ¿cómo se protege mejor a los trabajadores? ¿Que sigan trabajando y tengan su nómina? ¿Y para qué está el derecho concursal? Si la situación de España lo que requiere es salvar tejido empresarial o no, que es lo que yo creo. Desde luego interesantísimo y tendremos que ver cómo resuelve la jurisprudencia. La pena es no haber podido, ¿no?, interactuar, ¿no?, en un foro, ¿no? Estamos a tiempo, lo haremos. Pero como me has dicho que se va a salvar, ¿no? Y además con un toledano de pro como tú, exacto. tenemos que hacerlo. Exacto. Es que lo que no sé si sabía todo el mundo es que yo también soy de Toledo, ¿no? Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Leandro. Y a continuación, para terminar, voy a dar la palabra al famoso novelista don Manuel Ruiz de Lara, que también es magistrado especialista en asuntos de lo mercantil, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, y que nos va a hablar de un tema que para todos aquellos de ustedes que son administradores concursales, que estoy seguro de que serán muchos, pues es un tema de la mayor actualidad y de la mayor importancia, que es la rendición de cuentas. Aquí el gobierno legislador o el gobierno refundidor, no sé cómo llamarlo, se ha venido arriba, ha hecho unos buenos artículos largos, no sé si decir novedosos porque estamos en un texto refundido, pero en fin, desde luego al menos minuciosos sobre la rendición de cuentas, cómo se formula, cuáles pueden ser motivos de impugnación, en fin, un trámite que por supuesto es imprescindible en un concurso de acreedores, siempre ha estado ahí y ahora está regulado, bueno, pues de una manera más detallada. Sin más, Manu. Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir y también a la editorial Cepin. Yo, efectivamente, el capítulo concreto que he hecho es sobre la rendición de cuentas, pero voy a hacer una pequeña introducción y lanzar 4 líneas en torno a las partes principales del capítulo en torno a la rendición de cuentas, tanto los momentos en los que procede. Es cierto que cambia, yo no diría tanto en este aspecto una regulación muy novedosa respecto a la ley concursal, sino quizás también más bien un mayor detalle de a qué se extiende la rendición de cuentas, y con esa polémica que había en determinadas audiencias provinciales sobre si dentro de la rendición de cuentas o como motivo de impugnación se podían suscitar cuestiones en torno a la ordenación de pagos de créditos contra la masa, etcétera. Pero vamos, empezando por esa introducción, es verdad que quizás con este texto refundido, que en parte es texto refundido, pero en otras partes innova un poco, y entonces
empieza a sentar la duda sobre la constitucionalidad o no de esa delegación que se le ha hecho al Gobierno, quizás habría sido una buena oportunidad, en vez de hacer un texto refundido, hacer una ley concursal completa y que regule todos los aspectos, y nos evitaríamos cualquier tipo de problema de futura inconstitucionalidad de esa delegación. Y yo, antes de entrar en torno a la rendición de cuentas, sí me iba a hacer dos apuntes, efectivamente, en torno a la venta de unidad productiva, que ha comentado mi compañero Leandro. Habría sido una buena oportunidad hacer esa ley concursal, en el sentido de dejar claro y atribuir la competencia al juez del concurso, que yo creo que es el más idóneo para determinar si se produce una sucesión empresarial, en qué tipo de deuda. Si hubiera sido ley concursal no habría discusión. No habría discusión. Nadie discutiría, claro. ¿no? Diría nuestra competencia, pero ahora han abierto la posibilidad. Y además en la situación económica, por desgracia, en la que nos encontramos, que precisamente con todo mi respeto a la salvaguarda y todo eso, pero al diferir el pronunciamiento sobre cuándo se produce sucesión empresarial, nos favorece precisamente la seguridad jurídica y nos incentiva las ventas de unidades productivas. Es necesario que aquel que decide hasta cuándo se extiende la sucesión empresarial en torno a la deuda, el juez del concurso, y en base a eso se articularán las diferentes ofertas en torno a la venta de unidad productiva o no. Pero bueno, como se ha hecho a través de un texto refundido, ahora tenemos el problema, efectivamente, de la posible, en fin, constitucionalidad o no de esa delegación. Y la segunda parte, que lo estuvimos discutiendo en una anterior ponencia, en una anterior mesa, y que la verdad que a mí me parecía claro, pero es verdad que tenía otra compañera que me hacía el apunte, y bueno, en parte también lleva razón. Lo ha comentado un poco Carlos antes cuando he hecho la introducción en torno a los presupuestos de la declaración de concurso, y es particularmente el tema de la pluralidad de acreedores. Yo, enlazando con lo mío, con la rendición de cuentas y con la conclusión del concurso, el texto refundido de la ley concursal prevé como causa de conclusión del concurso que desaparezca esa pluralidad de acreedores. Pero, sin embargo, a la hora de declarar el concurso, y en el artículo 2 del texto refundido, se elimina ese adjetivo, digamos, que se decía insolvencia del deudor común. Con lo cual, se suscitó en una anterior ponencia un poco el debate sobre si la pluralidad de acreedores era un presupuesto para admitir el concurso, o simplemente, al diferirlo el texto refundido a las causas de conclusión, debía admitirse esa solicitud con independencia de que hubiese una pluralidad de acreedores, y después ya, en el caso de que no hubiese, se concluiría el concurso. Hombre, yo, pese a la redacción del texto refundido de la ley concursal y pese a esa dicción del artículo 476 y el cambio que se hace, no sé muy bien por qué se limita o no se especifica de forma clara esa pluralidad de acreedores. Yo considero que es un presupuesto de admisibilidad de la solicitud de concurso. O sea, si no hay pluralidad de acreedores, no puede declarar su procedimiento concursal, porque todas las fases, evidentemente, implican necesariamente la existencia de una pluralidad de acreedores. Y es, pese a digamos, ese aspecto de eficiente redacción del artículo 476 en relación con el artículo 2 de la ley concursal, que habría sido más idóneo el seguir manteniendo ese requisito, por lo menos, de insolvencia del deudor común, o especificar expresamente que es necesaria una pluralidad de acreedores para que se proceda a la declaración de concurso. Pero bueno, dicho eso, yo me refiero exclusivamente a mi capítulo y solo hacerle un poco líneas, porque no me quiero meter en pronunciamientos jurisprudenciales que se han ido dictando en torno a la rendición de cuentas. En el texto refundido se regula la rendición de cuentas en los artículos 478 y siguientes. Se regula con un poquito más detalle ese ámbito de la rendición de cuentas, en qué supuestos procede, que básicamente se resumen en cuanto a los supuestos: la conclusión del concurso, el cese del administrador concursal, que debe justificar qué facultades ha ejercido como administrador concursal, qué pagos ha hecho, qué retribución ha recibido, qué pagos ha hecho auxiliares o trabajadores que se integren dentro de esa administración concursal. El artículo 478 regula esos supuestos en los que procede la rendición de cuentas, que, como les digo, es supuestos de conclusión del concurso, bien por finalización de la liquidación o por otro motivo, o supuestos en los que se produce el cese de la administración concursal con carácter previo a determinar la conclusión del concurso. El 478 es un poquito más extenso, tiene un poquito más de detalle en cuanto a las causas, en cuanto al ámbito extensivo de esa rendición de cuentas, de tal forma que establece que en el escrito de rendición de cuentas se justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades
conferidas, se declarará la retribución que se hubiese recibido en cada una de las fases del concurso, se especificarán las cantidades percibidas, incluidas las complementarias y las fechas de cada una de esas percepciones. Y se expresarán también los pagos que se han hecho al auxiliar delegado en el caso de que lo hubiese. Si hago una mención aquí que se introduce, y a diferencia de lo que se establece en el artículo 181, que el 478 en su apartado tercero dice que asimismo se precisará el número de trabajadores asignados por la administración concursal al concurso y el número total de horas dedicadas por el conjunto de estos trabajadores al concurso. En relación a esto, se había planteado, me hicieron una pregunta también alguna vez, si esto suponía que al tener que especificar el administrador concursal en la rendición de cuentas el número de trabajadores que se asigna a ese concurso, esto delimitaba o limitaba un poco la designación de administradores concursales que no fuesen una persona física. Yo entiendo que no. O sea, esta interpretación del 478.3 se refiere a aquellos supuestos en los que efectivamente hay una asignación efectiva de trabajadores al concurso por parte de la persona jurídica nombrada administrador concursal, pero no en otros supuestos. El legislador simplemente, con la mención que hace en el artículo 478, pretende delimitar y encauzar cuál es el ámbito objetivo de esa rendición de cuentas. Otras cuestiones que se regulan no difieren mucho en cuanto a la ley concursal, en cuanto a la finalidad de la rendición de cuentas, que en definitiva se trata de que el administrador concursal especifique qué gestiones ha hecho, qué uso ha hecho de las facultades que le son conferidas como administrador concursal, como en definitiva gestor de un patrimonio ajeno de la sociedad o de la persona física declarada al concurso. Hay que resaltar, y en eso creo que es igualmente aplicable en las distintas posturas jurisprudenciales, que no estamos ante un ajuste de cuentas. Dentro del ámbito de la rendición de cuentas se puedan suscitar todas aquellas cuestiones relativas a, en fin, cuestiones de responsabilidad del administrador. No. El texto refundido, al igual que hacia la ley concursal, deja bien claro eso. La aprobación o la desaprobación de cuentas no implicará un juicio de responsabilidad frente al administrador concursal, que se dilucidará en otra pieza, en otro incidente concursal, pero no determinará esa aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas un enjuiciamiento sobre las concurrencias de los presupuestos que determinarían la responsabilidad del administrador concursal. Es cierto que la desaprobación tiene una consecuencia en cuanto a la inhabilitación del administrador, pero no estamos en un juicio de responsabilidad o que condicione en cierta medida esa responsabilidad del administrador concursal, que para que prospere tendrá que verse sometida al enjuiciamiento de los presupuestos que determinan la concurrencia de esa responsabilidad del administrador concursal. Se han suscitado, bueno, pues cuestiones también, si era posible, y esa discusión doctrinal que había en torno a si era posible dilucidar cuestiones relativas a la ordenación de los pagos, al orden de los pagos que se habían realizado. Yo le hago también en el capítulo unas menciones relativas a la legitimación activa en torno a impugnar esa rendición de cuentas. Le hago también un recorrido en el caso de que se formule apelación por a esa aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas, quién tendría legitimación, y traigo a colación distintos pronunciamientos jurisprudenciales de la Audiencia Provincial. En cuanto a si no hay impugnación de la rendición de cuentas, el texto refundido sigue la sistemática de la ley concursal anterior, y lo que determinará la falta de impugnación a la rendición de cuentas es la conclusión del concurso y la aprobación automática de esa rendición de cuentas que se hubiese presentado. Yo en el capítulo le hago también un recorrido sobre las distintas sentencias, algunas de ellas precisamente también de la Audiencia Provincial de Alicante, en las que se estudian cuestiones que se han suscitado en torno a ese incidente de impugnación de la rendición de cuentas, y si se considera que es propio, yo considero que la rendición de cuentas debe limitarse a el enjuiciamiento de las facultades y de las gestiones y de la utilización de las facultades que se han hecho por parte de la Administración concursal, y el 478.3, al enmarcar precisamente ese ámbito objetivo, creo que viene a reforzar bastante esa tesis. Y bueno, yo ya para finalizar, yo les animo también a que compren el libro para que lean estos pronunciamientos jurisprudenciales y vean las distintas cuestiones que se plantean. Yo le hago un recorrido final en torno a cuestiones de tramitación procesal y particularmente en cuanto a los recursos
que proceden en caso de, en torno a la sentencia, que declare aprobada o desaprobada las cuentas, refiriéndome expresamente pues, a alguna auto del Tribunal Supremo, en concreto el de 12 de julio de 2015, en cuanto a la procedencia o no del recurso de casación. Y por mi parte, bueno, no me quiero extender más porque me han dicho que eran unos 9-10 minutos. Les animo también a que compren el libro y podrán analizar todas estas cuestiones que se suscitan en torno al texto refundido de la ley concursal. Muchas gracias, Manu. Si lo contamos todo es como hacer spoiler, es como contar una serie. Este tema de la rendición de cuentas, desde luego, también va a dar que hablar. Y, lógicamente, dado que estamos ante un texto refundido, toda esta parte va sin transitorias, es decir, la rendición de cuentas que presentes dentro de 6 meses de un concurso que a lo mejor se abrió en 2011, tal y como viven los concursos, pues ya debe hacer la rendición de cuentas con arreglo al texto refundido. No puedes decir que como se declaró antes tú vas a rendir cuentas de conformidad con la antigua ley concursal. Así que, por supuesto, es un tema interesante, como cualquiera de ellos. Estos 3 que les hemos puesto hoy, pero cualquiera de los 16 que conforman el libro, bueno, pues en un texto como cualquier cambio de esta legislativo de esta envergadura, que suscitará muchas dudas en la aplicación práctica. Además, no solo suscitará dudas en su redacción actual, sino que se supone, según la exposición de motivos, que aprobamos un texto por la sistemática que había perdido la ley concursal con tantas reformas y, sin embargo, es un texto que está llamado a ser reformado varias veces durante sus primeros meses de vida. Es decir, no es... cuando la exposición de motivos usa la frase tan sonora de la historia de la ley concursal es la historia de sus reformas, esto no es hasta aquí hemos llegado, terminamos con las reformas y ahora sale el texto refundido. Simplemente ya habrán visto ustedes en el BOE del sábado, la ley 3/2020 ya tiene algunos aspectos concursales. El ministro de Justicia ya hizo público que va a presentar en el Congreso un proyecto de ley de justicia, de agilidad sostenible que modificará aspectos procesales en todas las jurisdicciones, lo incluye, por supuesto, el mercantil. Obviamente, la intención del Gobierno de España debe ser transponer en plazo la directiva de la Unión Europea y el plazo de transposición vence en junio de 2021, con lo cual, bueno, pues es un texto vivo, es un texto que va sobre el que no hay como tal jurisprudencia y que va a sufrir diversas reformas en los próximos meses. Tendremos que estar muy pendientes, hacerle seguimiento, quizá echar en falta los 2 aspectos que ha dejado el refundidor en el tintero, ¿no? Quizá habría sido una buena ocasión. ¿Qué ocurre con el estatuto de los administradores concursales, ¿no? Se está convirtiendo en una profesión de riesgo y si por lo menos fuese una profesión de riesgo bien retribuida, vaya, pero ¿qué pasa con la cuenta de garantía arancelaria? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo hay que revisar el arancel? En fin, pues yo no sé si se puede cometer ultravires por omisión, ¿no? En 2014, el legislativo, el Parlamento, le encargó al Gobierno aprobar un Real Decreto que regulase la figura del administrador concursal en el plazo de 6 meses. Esto ocurrió en 2014 y 6 años después no han terminado esos 6 meses y entonces una ley que es de 2014 con una reforma de 2015 no ha llegado a entrar en vigor porque tiene diferida su entrada en vigor a un desarrollo reglamentario. Es decir, mientras el Gobierno no dicte ese Real Decreto, hay artículos con rango de ley que no entran en vigor. Es decir, nos estamos dejando cosas. Hemos reformado mucho y aún así nos dejamos cosas en el tintero. Bueno, pues bien, todos estos temas confiamos en poder tratarlos en el Congreso de Toledo. Mientras tanto, visiten Toledo, una ciudad maravillosa en la que tuve la suerte de nacer y vivir y que está francamente bien, no crean. Hay pandemia allí, ¿no? No hay, ¿no? Sigue viviendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. No les robamos más tiempo porque entendemos que ya son horas avanzadas de la tarde y que todo el mundo quiere desconectarse y volver a sus vidas. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.